Tarde, como siempre, transmitimos desde el Colegio de Abogados de Risaralda un respetuoso saludo para todos y todas las personas que nos escuchan. Hoy vamos a tener una charla sensacional. Si alguien quiere aprender a conocer un certificado de tradición, si alguien quiere interpretar qué es una medida cautelar, cómo opera el tema de los oficios que libran los juzgados, cómo cancelar una medida, etcétera, y estamos con el doctor Boada. Para los que no lo conocen, el doctor Fernando Boada es abogado de la Universidad Libre de Pereira. Tiene especialización en Derecho Comercial y Legislación Financiera en la Universidad de Caldas, profesor universitario de pregrado y posgrado. Eh, es funcionario de la Superintendencia de Notaría y Registro desde hace 30 años y hace 11 años es registrador de instrumentos públicos de Pereira. Escucharlo es una completa delicia, maneja el tema con mucha propiedad. Eh, sé que en su vida profesional les va a servir mucho lo que el doctor Boada nos explique hoy. Hemos iniciado grabación. Quienes quieran vincularse al Colegio de Abogados de Risaralda pueden hacerlo. Los que no sean abogados todavía pueden hacerlo a través del semillero. Y quienes deseen adquirir un libro, les informo que el doctor Boada acaba de hacer una nueva publicación. Le vamos a pedir ahorita que nos diga cómo obtenerla porque es un manual exquisito y muy necesario. Doctor Boada, bienvenido, lo saludamos con mucho respeto, sabemos el conocimiento en el tema. El procedimiento que vamos a utilizar es el siguiente. Usted inicia su conferencia, hacemos la presentación de sus diapositivas y los asistentes pueden hacer sus preguntas a través del chat. Si necesita que le ayuden a mover las diapositivas, Geraldine Cardona va a estar encargada de, usted simplemente le dice siguiente o anterior y ella inmediatamente le va a estar colaborando. Va a quedar grabado el evento. Quienes quieran consultarlo luego por YouTube o quieran copia de las diapositivas o de la grabación, también pueden hacerlo solicitando informes al Colegio de la Abogacía Colombiana. Entonces, doctor Fernando Boada, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y por donar parte de su tiempo para capacitar a los miembros del Colegio de Abogados de Risaralda. Bienvenido, doctor Boada. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas tardes para todos. Hace 8 días vimos pues algunas partes del certificado de tradición. Vimos el tema de las anotaciones de mayor extensión, cuando un folio era de mayor extensión y debería estar cerrado o activo. Hoy quiero, empezando porque hay otras anotaciones, aparte de las que determinan quién es el titular del derecho real de dominio de un inmueble, desde el punto de vista de los actos, llámense compraventas o llámense sucesiones, como sea. Hoy vamos a ver otros actos que reflejan los folios. Por favor, puede seguir la siguiente diapositiva. Vamos a ver otros actos que son los gravámenes. Digamos que de manera general hay 3 gravámenes que llaman la atención. El primero es la hipoteca. Pues la gran mayoría de nosotros sabe que es una hipoteca, que es un derecho real accesorio, o sea, que requiere que exista un derecho real principal para que pueda existir, y como tal grava el inmueble como está, y como ustedes saben, ese inmueble se persigue en cabeza de quien esté. Entonces, en este ejemplo, es un inmueble que está hipotecado, que si alguien quiere hacer un negocio, pues obviamente puede hacerlo, puede comprar el inmueble hipotecado, pero quien va a adquirir el inmueble, pues va a tener que responder por esa hipoteca. Por favor, siga. En este caso, es lo que les estoy planteando. Es una persona que adquiere el inmueble hipotecado. Aquí, si yo no sabía sobre, digamos, no puedo alegar que no sabía de la existencia de la hipoteca porque claramente está relacionada en esa anotación 2 del folio. Entonces, si yo compro el inmueble, pues de entrada sé que tengo que responder por la hipoteca. Si no sabía de la existencia de la hipoteca o no me di por enterado o no conocía el contenido del certificado o en la notaría eventualmente no le dijeron, pues esa persona que adquirió el inmueble va a tener que responder por esa hipoteca, tanto que pueden rematarle el inmueble, como ustedes saben,
a ese actual titular del derecho de real de dominio, que es a quien van a demandar por el tema de la hipoteca. Por favor, bien pueda seguir. Listo. Acá tenemos un inmueble, como hablábamos, que tiene una hipoteca que viene de mayor extensión. Recuerdan que hace 8 días les hablaba que si yo subdivido un inmueble o compro un pedazo de un inmueble que está hipotecado, pues esa hipoteca se va a reflejar en los folios que nacen. Entonces, así se vería, y obviamente este inmueble es totalmente hipotecado. Ese acreedor hipotecario me puede demandar a mí como deudor hipotecario, porque la hipoteca, si sea de mayor extensión, está agravando el inmueble. Siga, por favor. Bien, yo puedo tener 2 hipotecas o más hipotecas sobre un mismo inmueble. Y entonces a estas hipotecas se les da la denominación de hipotecas de primer grado o de segundo grado. Uno puede encontrar una escritura en la que se hable, una escritura en la que se hable de una hipoteca de primer grado y tengo una de segundo grado. Pero si ellas llegan al registro, primero la que dice segundo grado y segundo la que dice primer grado, el grado entonces lo determina es la forma en que ingresaron para su inscripción. Eso es lo que determina el grado, el orden en que aparezcan registradas las hipotecas en el folio de mayor extensión. Entonces aquí tenemos 2 hipotecas, una de primer grado, una de segundo grado. En últimas, o bueno, ¿para qué sirve que sea de primer grado o de segundo grado? Pues las hipotecas de primer grado pues se prefieren para el pago a las de segundo grado, ¿no? Si se va a rematar el inmueble por la hipoteca de primer grado y no sobra para de segundo grado, pues ni modos. Pero, y lo mismo, luego cuando veamos el embargo hablamos de eso. Por favor, la siguiente. Bien, aquí es un folio en el que, estando hipotecado el inmueble, ya se canceló. Nótese que la misma anotación 3 dice qué anotación se cancela. Entonces acá no hay ningún problema porque la hipoteca aparece cancelada. Mientras no aparezca esa anotación de cancelación de hipoteca, la hipoteca seguirá estando vigente sobre el predio. Hay folios de matrícula en los que se refleja hipotecas del año 50 o del año 20 o del año 30 o del año 60, qué sé yo, que no aparecen canceladas en el folio de matrícula. Esas hipotecas, por el solo hecho del paso del tiempo, no se cancelan. Tendría que hacer un proceso de prescripción de la obligación y por ende el juez ordena la prescripción de la hipoteca y sería la forma de cancelarla, pero no por el solo hecho. Recibimos escritos donde nos dicen, mire, es que ya pasaron 50 años, por favor cancele la hipoteca. No, esa no es la forma de cancelar esas hipotecas. Si no tengo a la persona acreedora que constituyó la hipoteca, entonces puedo hacer el proceso judicial de prescripción de la obligación para poder cancelar esa hipoteca. La siguiente, por favor. Bien. Aquí tiene 2 hipotecas y se cancela una, que es la de la anotación 3, y entonces sigue vigente la de la anotación 2. El inmueble sigue hipotecado. La siguiente, por favor. Bien, hay otro gravamen que es el gravamen por valorización. Ustedes saben cuando los municipios hacen obras por valorización, que esas obras pueden afectar o a todo el municipio o a parte del municipio. Y entonces el municipio ordena registrar esas, esos gravámenes en los folios de matrícula de los inmuebles que se ven afectados con el gravamen. Pero
¿Qué efectos produce el gravamen de valorización inscrito en el folio de matrícula? El artículo 13 del decreto 1604 de 1966 establece que sobre un inmueble en el que se ha registrado el gravamen por valorización no se puede inscribir ninguna, dice escritura alguna, ni trabajos de partición ni adjudicación sobre esos inmuebles. De tal manera que si bien el inmueble no está fuera del comercio, no se puede registrar ninguno hasta que se cancele. Pero les quiero comentar, ahí cuando yo voy a hacer una escritura, yo llevo a la notaría el pasisalvo de predial y valorización. Pero si sobre el folio está inscrita la valorización, lo que tengo que hacer primero es decirle a la tesorería del municipio o al municipio que por favor me dé la constancia de cancelación del gravamen, porque cuando llegue la escritura a la oficina de registro, si ese gravamen no se ha cancelado, entonces le van a devolver la escritura diciéndole que el predio tiene gravamen por valorización. Entonces lo que tengo que hacer es, al tiempo de que pida los pasisalvos, si es que los pido allá o los pido en la notaría, pero advirtiendo que el predio está grabado con esa valorización, debo pedir también el oficio de cancelación del gravamen para presentarlo primero en la oficina, o sea, como primer documento, y radico ese primer documento de cancelación del gravamen y luego cancelo, presento el segundo acto que sería la venta, por ejemplo, en este caso. Pero si no se cancela, le van a devolver el documento porque el gravamen no ha sido cancelado. Doctor Boada. Señor. Doctor Boada, pregunta es, ¿en esa valorización saca o no saca el bien del comercio? ¿Se puede transferir o no? ¿O la devuelven por el hecho de una compraventa, por el hecho de tener un gravamen por valorización? Sí, ¿O quien lo correcto. compra lo asume? A ver, si yo voy a la notaría y voy a querer vender el inmueble y la notaría advierte que sobre el inmueble hay un gravamen por valorización, la notaría puede hacer la escritura, pero ojo, aquí la notaría tiene que pedirle a usted el pasisalvo de predial y valorización. Así que si le presentan el pasisalvo de predial y valorización, entonces usted ya, digamos, en la notaría entienden que ese predio no tiene el gravamen porque ya fue cancelado, pero como aparece inscrito en el folio, entonces la escritura la pueden hacer y usted salir de la notaría e irse para la Secretaría de Hacienda y pedir el oficio de cancelación del gravamen. Lo que no puede hacer es irse con la escritura para la oficina de registro a presentarla para su registro y se la reciben, pero se la van a devolver porque el inmueble tiene el gravamen por valorización inscrito. Por eso le digo, hay que ir primero por la cancelación del gravamen, presentarlo como primer documento y enseguida presentar el acto de compraventa o el que usted haya hecho posterior por la escritura pública. Pero no saca el bien del comercio claramente. Siguiente, por favor. Siguiente. Señor. No, doctor, es que hay dos figuras ahí. Una es de la contribución de valorización y la otra es la afectación a obra pública. Ah, ok. Que hacen una afectación a obra pública, pero esa afectación puede demorar años. Si uno dice van a trazar una carrera, una avenida por acá, lo afectan a obra pública y pasan años y eso sigue esa afectación ahí. Saca el bien del comercio, porque lo digo es porque puede haber una demanda por incumplimiento contractual o incumplimiento de una promesa de compraventa cuando uno encuentra este tipo de afectaciones. Bueno, a ver. La afectación por obra pública no saca el bien del comercio y no impide el registro de ningún documento, diferente a la oferta de compra, que la oferta de compra sí saca el bien del comercio, pero la afectación por una obra pública no tiene problema, lo único que está haciendo es efectos de publicidad en el folio, de tal manera que si usted adquiere el inmueble, usted sabe que sobre ese inmueble o ese inmueble va a ser afectado por una obra pública. Eso es lo que busca ella, pero ella no saca el bien del comercio. La oferta de compra sí saca el bien del comercio y no permite la inscripción de ningún documento, que son, digamos, medidas diferentes. Entendido, doctor. Muchas gracias. Sí. Obra pública no hay problema, no, señor. Bien, hay otro gravamen que es el gravamen de plusvalía.
El gravamen de plusvalía es un gravamen que creó la ley para que los municipios obtuvieran recursos. ¿De qué manera obtienen recursos? Cuando el municipio, en la revisión de su plan de ordenamiento territorial, pasa un inmueble del sector rural al sector urbano, por ese solo hecho en el que para nada participa el propietario del inmueble. El propietario del inmueble ni cuenta se da que su inmueble pasó de la zona rural a la zona urbana, y si el inmueble costaba, por decir algo, 500 millones de pesos, ahora por ese cambio del tipo de suelo, el inmueble pasa a valer, por decir algo, 3.000 millones de pesos, porque su índice de edificabilidad y en este se pueden desarrollar proyectos urbanísticos en el que puede haber una cantidad, bueno, no sé, de casas o de edificios. Entonces eso hace que el valor del suelo se incremente. Entonces, de ese valor que incrementa el inmueble después del avalúo que hace la entidad que el municipio a bien tenga contratar para hacer su avalúo, del mayor valor que adquieren esos inmuebles por la decisión que tomó el Consejo de modificar el tipo de suelo, la mitad de ese mayor valor que adquirió el inmueble es a lo que le denominamos el gravamen de plusvalía. Pero lo importante aquí a saber es que el gravamen de plusvalía, les voy a poner un ejemplo. El inmueble costaba 1.500 millones y pasó a valer 3.000 millones. Listo. Entonces la ley le dice, señor municipio, usted puede establecer hasta el 50% de ese mayor valor para usted. Entonces, listo, el municipio dice, listo. Entonces, como aquí aumentó 2.500 millones, este inmueble me debe pagar a mí 1.250 millones. Entonces, ¿en qué momento se debe pagar ese dinero? Si el propietario del inmueble vende el inmueble o desarrolla un proyecto urbanístico sobre el inmueble. En ese momento es que yo le voy a tener que pagar al municipio. Pero entonces, digamos, si yo quiero comprar ese inmueble que tiene un gravamen de plusvalía inscrito, entonces yo le pregunto al dueño, ¿cuánto vale el inmueble? El dueño me dice, vale 3.000 millones. Y yo le digo, listo, yo se los pago. Lo que hay que tener en cuenta es que de esos 3.000 millones que yo pago, el que me está comprando debe pagarle 1.500 millones al municipio, ¿no? No soy yo el comprador que además de los 3.000 millones voy a tenerle que pagar 1.500 millones al municipio, porque entonces no cuesta 3.000, sino cuesta 4.500. Por eso la norma exige que para la venta debe haberse cancelado el gravamen de plusvalía, porque, o sea, que en ese momento el señor ya haya pagado su plata y no quien adquiera sea quien tiene que pagar además los recursos que se deban por plusvalía. A eso se refiere el gravamen por plusvalía. Muy bien. Doctor, ¿nos podría repetir la norma, por favor? ¿De la plusvalía? Sí, señor. ¿O dónde Ah, localizamos esa información? no, espere, doctor, la plusvalía está, búsquese en el decreto 019 de 2012. Decreto 019/2012. Perfecto. Pero ese gravamen de plusvalía empezó a desarrollarse en la ley novena, Ley novena la ley novena de 1987 del y en la 87, sí, ley, señor. y en la ley 388 del 97. Ahí se desarrollaron, ahí fue donde le dieron esos elementos a los municipios para que obtuvieran recursos. Y vino a establecerse finalmente, pues, los requisitos de cuándo fue en ese decreto 019 de 2012, que es un decreto antitrámites. Muy bien. Gracias, doctor. No, que de todas formas, lo que les digo, cuando usted en un folio le aparezca ese gravamen de plusvalía y decir, ojo, que aquí hay temas. Entonces, uno que tiene que decirle a su usuario o al que sea, al que va a transferir, venga, yo le compro, pero cancéleme ese gravamen. Porque a quien se le generó el mayor valor es al actual propietario. Y él es el que debería cancelarlo porque después se va a aprovechar de ese mayor valor que adquirió el inmueble. Muy bien. Hay otras anotaciones que implican limitaciones al dominio.
Hay unas que permiten el registro de cualquier documento y otras que no permiten el registro de algún documento. La siguiente, por favor. Entonces, en las que permiten el registro de otro documento, sin olvidar que tiene una limitación encima, son como el caso de la constitución del fideicomiso civil. La constitución del fideicomiso civil no es otra cosa que un contrato de confianza en el que una persona le dice a otra, mire, bueno, espéreme que aquí hay un paréntesis. La constitución del fideicomiso civil puede hacerse con transferencia del dominio del inmueble a un fiduciario que denominaríamos administrador, para que él, apenas se cumpla la condición establecida en el fideicomiso o en el contrato de fideicomiso o en la escritura del fideicomiso, se restituya el inmueble al beneficiario de ese fideicomiso. Pero también puedo hacer la constitución del fideicomiso civil y simplemente nombrar a los beneficiarios. En este caso, la pregunta que se ha hecho siempre es, ¿quién, o sea, se puede embargar el inmueble en el cual se constituyó el fideicomiso civil por obligaciones de la persona titular del derecho de dominio que constituyó el fideicomiso civil? La respuesta es pequeña porque no tengo tanto tiempo y no puedo explicar tanto. En principio, se diría, porque hay un artículo en el Código Civil que dice que los bienes que se posean en fideicomiso son inembargables, norma que también estaba en el Código de Procedimiento Civil anterior y que fue suprimida en el Código General del Proceso. Entonces, pero hay discusión porque la norma dice que son aquellos que se posean en fideicomiso, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia creó algo que denominó una subregla de derecho. Si ustedes quieren, se meten ahí a Google y le colocan subregla de derecho fideicomiso civil y ahí sale la sentencia de la Corte, donde la Corte, palabras más, palabras menos, dijo esto. Si en la constitución del fideicomiso civil se transfiere el derecho de dominio a un fiduciario para que éste cumpla con la restitución del inmueble, ese inmueble no puede embargarse por obligaciones del constituyente del fideicomiso. Y por una razón simple, es que ya no es dueño del inmueble. El inmueble pasó a cabeza del fiduciario. No obstante, si quien constituye el fideicomiso civil no se lo transfiere a un fiduciario y solo nombra a los beneficiarios de ese fideicomiso civil, entonces el inmueble sí es embargable, porque él sigue siendo el propietario de ese inmueble. Denominémoslo propietario fiduciario sin que haya transferido el inmueble. En el otro caso, sí hay un propietario fiduciario tercero que no se puede embargar porque él tiene ese inmueble en calidad de fiduciario, con una obligación de restituirlo una vez se cumpla una condición que normalmente es la muerte del constituyente. Espero que haya quedado claro ahí el tema del fideicomiso civil. Y una vez se cumpla el fideicomiso civil, la condición establecida para el cumplimiento del fideicomiso civil, pues hay que restituir. Por ejemplo, si no hay un fiduciario y el señor Humberto fallece, pues entonces el señor Felipe va a la notaría y dice, vengo a hacer una escritura de restitución en fideicomiso civil porque el constituyente falleció y yo soy el beneficiario. O lo haría el fiduciario. El fiduciario va a la notaría y dice, vengo a restituir un inmueble porque yo soy el fiduciario en este fideicomiso civil y el constituyente falleció y se cumplió la condición. No obstante, si yo quiero vender el inmueble que tiene el fideicomiso civil, yo lo puedo vender. Es decir, si yo no nombré un fiduciario, yo lo puedo vender. O el fiduciario inclusive lo puede vender. Pero
como es una limitación al dominio, el inmueble se transfiere con esa limitación. Entonces, imagine, yo comprando un inmueble y el día que Jorge Humberto se muera, pues le van a restituir el inmueble a Felipe, por efecto de ese fideicomiso. Entonces, si uno quiere comprar un inmueble de esto, lo primero que tiene que hacer es decirle al señor, cancele el fideicomiso. Es la única forma. De resto, no es posible hacerla, pues comprar el inmueble, porque está comprando uno es un inmueble que va a tener temporalmente mientras se compra una condición. Siguiente, por favor. Bien, hay otras limitaciones al dominio, como cuando se separa el uso del goce de la cosa, y entonces quien tiene el uso va a ser el que tiene el derecho del usufructo, y quien tiene la nuda propiedad es el que tiene la disposición. La disposición y el uso y goce lo tiene la otra persona. Entonces hay una norma en el Código Civil que dice que la propiedad separada del goce, creo que dice, se llama nuda propiedad. Entonces aquí hay una limitación al dominio, tanto en la nuda propiedad como en el derecho de usufructo, en atención a que ninguno de los dos titulares de derechos puede disponer de la totalidad del inmueble. Por eso es, pero yo puedo. El usufructo, ustedes saben que termina con la vida del usufructuario. Entonces, volvemos al punto. Yo puedo transferir ese derecho de usufructo, pero el día que se cumpla la condición establecida del usufructo, hasta cuándo, o frente a qué condición, o frente a qué plazo, no sé, el usufructo, entonces yo voy a adquirir el nudo propietario adquiere la totalidad del derecho de usufructo, porque acuérdese que el usufructo no se transfiere por causa de muerte. Entonces, ¿yo para qué compro un usufructo que el día que se cumpla la condición, pues voy a tener el nudo propietario? Simplemente va y dice, mira, a pesar de que el señor le vendió el usufructo a Pedro, Pedro no tiene nada que ver aquí, porque yo estaba esperando a que Humberto se muriera para que se consolide en mí, que soy el nudo propietario, nuevamente el derecho de dominio. Entonces yo adquiero el derecho de dominio cuando el usufructuario, en este caso Humberto, fallezca, si es que esa era la condición. Pero hay un problema aquí frente al usufructo que se adquiere. Yo puedo comprar ese usufructo, pero el problema es que el usufructo, como les decía, no se transfiere por causa de muerte. Entonces el otro señor simplemente, y no hay, lo que les iba a decir, no hay usufructos sucesivos. O sea, yo no puedo comprar y vender el usufructo, no. Eso se puede hacer, pero todos quedan sujetos a la condición del usufructo inicial. Entonces, Doctor, ¿ese usufructo se puede embargar? Nos pregunta un sí, asistente. señor, sí, señor, sí, señor, total. Pero le digo, yo puedo embargar el usufructo, listo, y remato el usufructo, pero el día que ese usufructuario fallezca, voy a perder el inmueble, porque se consolida el pleno dominio en cabeza de quien tenga la nueva propiedad, porque si no, entonces no terminaría nunca el usufructo. Y por eso le digo, es prohibido por la ley que haya usufructos sucesivos. Pues yo sí lo puedo rematar, pero lo remato en la condición en que lo tenía la persona a la que yo rematé. Pero sí se puede embargar, doctor, no hay problema. Doctor, tenemos una pregunta en el chat. ¿Le molesta que se la formule de una vez? No, señor, bien pueda, bien pueda. Una persona eleva a escritura pública una declaración de construcción de segundo y tercer piso de un inmueble. Ahí vive con su esposa y su hija, una niña menor. En la misma escritura pública se encuentra el acta de afectación a vivienda familiar. En Sí. registro de instrumentos públicos registraron únicamente la construcción de la obra nueva. Un banco embarga el bien inmueble y la medida procede porque la afectación a vivienda familiar no está inscrita. Se puede solicitar a la oficina de registro que inscriba la afectación a vivienda familiar, que quede previa al embargo, ya que fue esta antes que el embargo. Ahí está en el chat. ¿La está leyendo, doctor? Es que está en el chat de preguntas. Pero entiendo la pregunta, doctor. Sí, Sí, muy señor. bien.
Entonces, ¿cuál es el tema ahí, doctor? O sea, claramente es un error de la oficina de registro al no haber afectado el inmueble a vivienda familiar en el momento en que se hizo la declaración de construcción sobre el inmueble. Entonces, lo que tiene que hacer es la solicitud a la oficina de registro para que la oficina de registro le oficie al juzgado y le diga que por favor ordene cancelar el embargo. Normalmente le toca es a la oficina de registro iniciar una actuación administrativa, porque el juzgado en ese caso rara vez ordena la cancelación del embargo, porque el Código General del Proceso establece es cuando se embarga el inmueble y el embargado no es el titular de derecho de dominio, se le puede solicitar al juez para que él ordene la cancelación. Pero en este caso es que se embargó por un error de la oficina que no había inscrito la afectación. Entonces, cuando se le pide al juez, el juez rara vez ordena esa cancelación. Entonces, lo que hay que hacer es iniciar una actuación administrativa tendiente a dejar sin validez esa inscripción de la venta para poder inscribir la afectación. Pero ese es el paso que hay que hacer. Doctor, Obviamente, esas decisiones que ustedes toman en oficina de registro de instrumentos públicos son actos administrativos, son susceptibles total, de recurso. la inscripción del registro, la nota devolutiva de un registro, los actos administrativos, resoluciones que se generan en virtud de las actuaciones administrativas, todos son actos administrativos sujetos a los recursos de reposición en su pedido de apelación o de queja según el caso. Y Pero total, demandables ante el contencioso también. claro, totalmente demandable. Gracias, doctor. Ok, bien. Entonces, bueno, esto en cuanto a la nueva propiedad y el derecho de usufructo. La siguiente, por favor. Bien. Bueno, a veces puede ser que una persona tenga derechos de cuota sobre el inmueble y otra persona tenga sobre la otra mitad o otras personas la nueva propiedad y el usufructo. O sea, el inmueble se permite hacer para toda clase de negocios. Entonces puede uno encontrar que el usufructo y la nueva propiedad están sobre parte del derecho que la persona que sea titular del dominio tenga, como para que no le parezca a uno raro que aparezcan esos revueltos en los folios de matrícula, porque las personas se van vendiendo así, como miren que en este caso, este señor Humberto le vende la mitad a Ricardo. Luego le vende la nueva propiedad sobre la otra mitad que le queda a Felipe y él se reserva el usufructo sobre esa mitad. Y así pues sucesivamente se pueden ir haciendo ventas de, bien sea de la nueva propiedad del usufructo o de los derechos de cuota que tenga sobre el inmueble. Siga, por favor. Bien, hay otras que no impiden el registro ningún, como el caso de las servidumbres, bien sean de mayor extensión o de menor extensión. Como les decía hace 8 días, con las servidumbres hay que tener cuidado porque hay que saber qué tanto graban o qué tanto no graban un inmueble. Siga, por favor. No sé, doctor Gerardo, yo no me acuerdo si la semana pasada hablamos sobre cuándo era pasiva y cuándo era activa la servidumbre. Sí, doctor, la mencionamos. Si usted quiere recordarlo brevemente, pero sí, creo que No, es un no, no, concepto. tranquilo, no. Si la Bueno, hablamos, tranquilo, porque todavía nos falta un poco. Listo, bueno. aquí en la diapositiva anterior era una servidumbre que venía de mayor extensión. Aquí es una servidumbre que está afectando este inmueble, pero se constituyó por el titular del derecho de dominio actual sobre ese inmueble en esa servidumbre. Y como tal, no impide para nada el registro de ningún documento. La siguiente, por favor. Bien. Hay otras limitaciones al dominio, como el caso de la propiedad horizontal. Para hablar de propiedad horizontal, pues eso es otro tema mucho más amplio al que necesitaríamos como 5 clases, yo creo. Pero este tema de la propiedad horizontal, como digamos en principio y como ven es del Código 3, es una limitación al dominio. ¿Y en qué consiste esa limitación? Y es que hay un reglamento de propiedad horizontal que me establece una serie de limitaciones frente a la convivencia y a los derechos que tengo en ese inmueble frente a los demás copropietarios. La propiedad horizontal es digamos que un tema raro,
frente a nuestra cotidianidad jurídica frente al derecho de propiedad. La propiedad horizontal es algo que viene muy reciente, de 1949, pero en últimas lo que permite la propiedad horizontal es establecer, y es que es lo raro a nuestro derecho de propiedad, establecer que sobre un mismo inmueble puedan existir derechos de copropiedad sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre bienes comunes, o mejor, derechos de propiedad sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre bienes comunes. Eso es lo que permite la propiedad horizontal. Y eso, entre otras cosas, hace que haya una limitación al dominio, porque pues obviamente yo tengo que compartir la propiedad de las áreas comunes con los demás copropietarios. Y eso establece una serie de reglas que debo cumplir. Entonces, también la constitución de la propiedad horizontal la entendemos como una limitación al dominio, que obviamente mientras exista el inmueble, pues va a ser una limitación al dominio ahí permanente sobre ese predio. La siguiente, por favor. Bien, ahora hay otras limitaciones al dominio, como el caso de la constitución del patrimonio de familia, que sí sacan el bien del comercio, que yo no, o por lo menos si hago una escritura de venta en la notaría existiendo patrimonio de familia, pues yo puedo ir a la oficina de registro, pero la oficina de registro me la va a devolver y no me va a registrar esa venta hasta que no se cancele la constitución del patrimonio de familia. Pues para no entrar ahora a definir el tema, porque yo creo que todos manejamos más o menos qué es el tema del patrimonio de familia, pero es una limitación al dominio y que va a estar allí hasta que los hijos cumplan 18 años o los propietarios del inmueble consideren cancelarla, porque también el propietario, el cónyuge del propietario y sus hijos menores actuales o los que llegaría a tener, pues son beneficiarios de ese patrimonio de familia. Entonces, no hay, digamos, forma hasta tanto no se cancele ese patrimonio de familia de poder registrar una escritura de transferencia del derecho de dominio sobre ese inmueble. Eso es una protección que trae la ley para los inmuebles. Siguiente, por favor. Hay otra que es la afectación, la anterior. O bueno, esta está bien, la afectación a vivienda familiar. Miren que esas dos figuras pueden coexistir en el folio, porque lo uno, digamos, el patrimonio de familia busca proteger la vivienda de la familia y de los hijos menores, mientras que la afectación a vivienda familiar busca lo mismo, pero en principio pretendía proteger el patrimonio del cónyuge no propietario. O sea, lo que quiso esa norma en principio fue evitar que cualquier día llegaran a la casa del señor que le encantaba jugar en un casino y le dijeran: qué pena, señora, se tiene que ir porque es que esta casa ahora es de nosotros. Resulta que mientras el inmueble tenga inscrita la afectación a vivienda familiar y no media autorización o la cancelación de esa afectación por parte del cónyuge no propietario, pues no se puede enajenar el inmueble. Sucede que después, por hacer mucho, hicieron menos y modificaron la ley, entonces ya no dijeron que la afectación a vivienda familiar era, entiéndese, afectada a vivienda familiar el inmueble destinado a la habitación de la familia, adquirido por uno de los cónyuges. Ahí le agregaron por uno o ambos cónyuges. Pues ahí ya siendo ambos titulares, pues la afectación ya pasa a ser más una protección para la familia que para el patrimonio del cónyuge no propietario. No obstante, mientras exista la afectación y exista el patrimonio de familia o uno de los dos inscritos, ese inmueble es inembargable, con una excepción, que si quien embarga es el acreedor, y pues, en este caso que prestó, o el acreedor hipotecario que prestó para la adquisición de ese inmueble, es el único que puede embargar el inmueble constituido, bien sea en patrimonio de familia o en afectación a vivienda familiar. De resto, no hay forma que ingrese otro embargo a ese inmueble, mientras exista inscrita la afectación a vivienda o la constitución del patrimonio de familia. Siguiente. Siguiente.
Bueno, listo. Ahora vamos a hablar de las medidas cautelares, que obviamente son muchas, como las prohibiciones judiciales, el embargo, la demanda. Siga, por favor. Respecto del embargo, me gustaría compartir. Hay un concepto en el derecho registral que se llama la prevalencia de los embargos y otro que se llama la concurrencia de los embargos. En principio, sobre los inmuebles, la ley pretende que no haya sino un solo embargo, cosa que no ha podido ser. Hay embargos con acción personal, aquellos que surgen, entre otros, de los procesos quirografarios, pues, o procesos que surgen, procesos ejecutivos que surgen por efecto del incumplimiento de pago de letras, cheques, pagarés, bueno, de cualquier título o valor. Entonces, yo puedo iniciar un proceso ejecutivo con acción personal y embargar el inmueble de esa persona que me está debiendo. Siguiente, por favor. Entonces hay embargos ejecutivos con acción personal. Bien, aquí si ustedes miran, hay una compraventa donde el propietario es Arenas del Desierto. Luego, Arenas del Desierto constituye una hipoteca a una señora de Yanira. Y luego hay un embargo en proceso ejecutivo con acción personal del señor Carlos hasta Arenas del Desierto SAS, que es el propietario del inmueble. Y hasta aquí no hay lío, aquí no hay problema. Pero resulta que ese Arenas del Desierto incumplió con la hipoteca. Entonces el acreedor hipotecario inicia un proceso ejecutivo con acción real y el juez de conocimiento del proceso ejecutivo con acción real ordena la inscripción del embargo. Pero resulta que en ese momento hay un embargo ejecutivo con acción personal. ¿Qué le corresponde hacer al registrador? Cancelar el embargo ejecutivo con acción real, como lo ven en la anotación 4, e inscribir el embargo ejecutivo con acción real y comunicarle lo pertinente al juez de conocimiento del embargo con acción personal. Todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 468, numeral 6 del Código General del Proceso, que en últimas es quien nos establece ese concepto de prevalencia de embargos. Entonces miren que aquí el embargo con acción real prevalece sobre el embargo con acción personal. ¿Por qué? Porque pues el de la acción real tiene una hipoteca. Y no, pues creo que haya mayor problema ahí. Pero, doctores, hay una diferencia entre la prevalencia de los embargos y el término es prelación de los créditos. Perdón. Y la prelación de los créditos. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, no sé si alguno, doctor, permite que me conteste esta pregunta. Si el embargo que llega es un embargo en un... Sí, cayó. No se escucha. No, disculpe, fue que algo pasó acá. No, lo que pasa es que por error, ya, doctor, ya abrí nuevamente. doctor, qué pena con usted, ahí algo pasó. Tranquilo, no se preocupe. ¿Hasta dónde escucharon? No, hasta donde hay una diferencia entre prelación de embargo y... Ya. sí. No. La prelación, ojo, doctor, la prelación de los créditos y la prevalencia de los embargos. La prelación de los créditos es un tema de procedimiento judicial. La prevalencia de los embargos es un tema registral. Pero les preguntaba si alguien me pudiera, por favor, decir si lo que llega no es un embargo con acción real, sino lo que llega es un embargo de alimentos. Venga, ahí hay atravesado como algo. ¿Están Sí, viendo bien la diapositiva?
se está viendo bien. Ya, ahora sí. Listo. Si lo que llegara fuera el embargo en proceso de alimentos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué consideran ustedes? Pues el de alimentos no Claro, tumbaría, se no por la procedería. prelación no tumbaría los otros, digamos como si fuera uno de cooperativa también o un laboral. ¿No se podría No, predicar lo mismo? no, señor. Ahí tendríamos que generar nota evolutiva argumentando de que ya hay un embargo en el folio de matrícula inscrito. Correcto. No sé quién habla el doctor, pero bien. A ver, ¿qué es lo que trata acá, doctor? Y lo que les quiero decir. El embargo de alimentos y el embargo en el proceso ejecutivo laboral son o tienen una prelación de créditos en el juzgado, ¿cierto? Allá el de alimentos se prefiere al hipotecario. Allá el laboral se prefiere al hipotecario, pero allá en la oficina de registro, el embargo con acción personal y el embargo de alimentos o el embargo laboral son embargos con acción personal. En otras palabras, si el embargo ejecutivo aquí inscrito fuera de alimentos y llegara el embargo hipotecario, cancelamos el de alimentos e inscribimos el embargo con acción real. Porque aquí hablamos de prevalencia de embargos. A la oficina de registro no le interesa en lo absoluto la prelación de los créditos. Lo que sí le interesa procedimentalmente a cada uno de los procesos, ¿cierto? Cuando yo tengo, a mí por ejemplo, si a mí el juez viene y me dice, vea, ahí llegó un oficio de la oficina de registro donde le dice que le cancelaron su embargo con acción en el proceso de alimentos porque llegó un embargo con acción real, pues yo lo que le digo a mi juez es, venga juez, ofíciele al embargo con acción real y dígale que aquí hay un proceso de alimentos y que si va a rematar ese inmueble primero me paga a mí. Eso entiendo yo y me disculpan porque yo en mi vida he litigado y no sé cómo se hace ese procedimiento, pero me imagino que yo le pido al juez de mi proceso, ofíciele al otro juez diciéndole que yo tengo un proceso de alimentos y que tiene que pagarme primero en el evento en que remate ese inmueble. Supongo yo, pues no, me disculpan la ignorancia ahí, pero no sé pues cómo es el procedimiento exacto, pero me imagino que hay que hacer la solicitud. Pero para la oficina de registro, independiente de que sea el embargo con acción personal en un proceso ejecutivo quirografario, en un proceso de alimentos, en un proceso laboral, pues lo va a cancelar porque llegó el embargo con acción real. Entonces se hace una anotación de cancelación del embargo que está inscrito en acción personal y se inscribe el embargo con acción real. A eso se refiere con prelación de embargo. Siga, por favor. Bien. Ahora, hay embargos, hay otro tema que se llama la concurrencia de embargos, que se supone, pretende la ley que no se dé en los folios, pero resulta que el artículo 839, raya 1 del Estatuto Tributario, ordena que los embargos decretados en los procesos coactivos, ejecutivos coactivos de la DIAN, los procesos coactivos de jurisdicción coactiva, de la DIAN, cuando se ordene el embargo, se deben inscribir así exista cualquier otro escrito sobre el folio. Entonces ahí nos toca poner a concurrir los embargos y no solamente eso, sino también los de cualquier autoridad coactiva, porque hay normas que remiten en esos procesos, por ejemplo, del municipio que inicie procesos de jurisdicción coactiva, remitan a que se aplique lo dispuesto en el artículo 839, raya 1 del Estatuto Tributario, también para esos procesos. Entonces aquí simplemente se ponen a concurrir los dos embargos. Ahora bien, como esa norma 839 dice que existiendo cualquier embargo se inscriba el embargo de jurisdicción coactiva, pues uno puede encontrar varios embargos de varias entidades de jurisdicción coactiva inscritos, porque la norma así lo está estableciendo. No obstante, si lo que está inscrito es el embargo en proceso de jurisdicción coactiva, pues allí sí no se registra ningún otro que llegue. Ahí le tocará al abogado, por ejemplo, digamos, si estuviera inscrito el embargo de jurisdicción coactiva y llegara el embargo con acción real, nosotros lo devolvemos y lo que tiene que hacer el proceso ejecutivo con acción real es pedir remanentes en el proceso de jurisdicción coactiva. Pero ese embargo no se inscribiría porque
hay una prevalencia en ese orden de ideas del impuesto del embargo decretado por la DIAN en el proceso de jurisdicción coactiva. Doctor, ¿y Siguiente. ustedes le dan algún tratamiento a los remanentes o eso es directamente con el juzgado? No, es el juzgado. El juzgado le oficia a la DIAN y le dice, vea, cuando libere ese inmueble, tenga en cuenta que yo estoy aquí con un proceso ejecutivo. Entonces, la DIAN, cuando le cancelan a la DIAN cancela el embargo, pero en el mismo oficio nos dice, ojo, que esto queda por remanentes para el juzgado tal, en el proceso de fulanito contra fulanito. Entonces, nosotros cancelamos el embargo e inscribimos el de remanentes. Y así lo mismo en los juzgados. Doctor, Gracias, ¿puedo doctor. hacer una pregunta? Sí, señora. Bien pueda, claro. Listo, gracias. Lo que pasa es que siempre hemos tenido una inquietud sobre si yo voy a hacer una compra y hay un inmueble que tiene una inscripción de demanda o en su defecto un embargo por el término de 6 meses cuando es penal, y se inscribe o no se inscribe esa compraventa. Muchas gracias. A ver, No se puede escribir. O sea, doctora. tendríamos que cancelar la anotación de inscripción de demanda y la orden judicial por 6 meses. ¿Hay que cancelarla obligatoriamente? Doctora, ¿usted no tiene por ahí una pregunta fácil? Y esa la dejamos para el otro año, ¿no? La demanda no te saca el bien de comercio, pero la prohibición de enajenar, que te habla de los 6 meses, sí te impide que tú puedas hacer la transferencia de dominio. Sería como algo ilícito, un objeto ilícito la transferencia de ese bien predio. No, pues es que la medida lo que está ordenando es que saca, que no tiene una prohibición de enajenar el inmueble 6 meses. Con eso, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si después de los 6 meses la medida sigue inscrita? Exacto, esa es la pregunta. Ok, no, a ver. Mire, la Corte Suprema de Justicia en su momento le ordenó a la superintendencia que una vez vencido esas anotaciones, tenía que cancelarlas. No. Porque ya no tenía objeto la vigencia de esa medida. Pero la superintendencia, en atención a lo dispuesto en la ley 1579 de 2012, decidió no obedecer esa orden y más bien nos dijo, mire, cuando se presente esa clase de situaciones, si ya pasaron los 6 meses de la inscripción de la medida y llega una venta, hay que inscribir la venta, porque ya la medida no tiene vigencia, a no ser que la autoridad que decretó la medida ordene su cancelación. Pero no impediría el registro si ya perdió, digamos, la vigencia de los 6 meses. Eso ordenó la superintendencia. Ahora, ya, listo. O sea, necesariamente la tenemos que cancelar. El problema es que hay muchos abogados que en un estudio de títulos le dicen, no señor, vaya, cancele la medida. Resulta que la fiscalía ya desapareció, no se encuentra o no quieren dar la orden y entonces ahí se vuelve un choque del usuario porque ni allá ni acá, porque nosotros no la podemos cancelar sin una orden de autoridad judicial que nos diga que cancelemos la medida, ¿cierto? Ya, listo, doctor. Y cuando es una inscripción de demanda, por ejemplo, por prescripción, un divisorio. Ya vamos para allá, La siguiente, por favor. Bien. Cuando hay una inscripción de demanda, en mi concepto, doctores, es mucho más grave que la existencia de un embargo. Porque es que yo puedo preguntar cuánto debe el embargo y si hay remanentes en ese proceso. Y entonces yo puedo pagar eso, ¿cierto? Y hacer mi negocio y solucionar mi problema, o yo quiero quedarme con esa propiedad, simplemente pago las obligaciones, negocio con el señor, cancelo los embargos y listo. Mientras que en la demanda nadie sabe cómo va a terminar, cuál va a ser o van a ser las resultas de esa demanda. De tal forma que si yo adquiero el inmueble con la demanda inscrita en el folio, yo estoy asumiendo las resultas de ese proceso. ¿Por qué? Porque si las pretensiones del demandante prosperan,
el juez en su sentencia ordena cancelar todas las transferencias, gravámenes y limitaciones que pueda tener el inmueble y que se hayan inscrito con posterioridad a la inscripción de la demanda. Entonces, adquirir un inmueble con una demanda, así se haría hace 20 años, si el proceso no ha terminado, es un riesgo grandísimo. Porque no se sabe, es más, esa demanda puede estar en la Corte Suprema de Justicia. Y resulta que han habido procesos, doctores, en que estos predios en mayor extensión se constituyeron en propiedad horizontal y han generado edificios completos. Y luego viene la sentencia de la demanda de la Corte Suprema de Justicia diciendo que el demandante tenía la razón, prosperaron sus pretensiones y ordena anular todo lo que haya después de la inscripción de la demanda. Imagínense ustedes el problema. Entonces, la demanda es un peligro en un certificado de tradición. Lo mejor es hacer la vuelta para cancelar. Bien, ahora, frente a la pregunta de la doctora, cualquier venta, cualquier transferencia del inmueble, gravamen, lo que quieran, inclusive la inscripción de un embargo, es procedente hacerla. La demanda no saca el bien del comercio. Entonces yo puedo registrar cualquier acto, pero advirtiendo que esas resultas de esa demanda eventualmente me pueden perjudicar. ¿Sí es correcto, doctora? Doctor, usted está diciendo es que la inscripción de la demanda no saca el bien del comercio, ¿le entendí? Correcto, sí, señor, no lo saca. Yo por eso le digo, Pero yo pues, puedo inscribir una venta aquí, pero el problema es que si esas pretensiones prosperan, el juez ordena la cancelación de la inscripción de esa venta. Imagine cómo queda uno. Ese es el problema de la muchas demanda. gracias. Entonces, señora. Gracias, doctor. Que Sí, muy muchas amable. gracias por su Sí, no, aclaración. por eso la demanda es un tema de muchísimo cuidado. La gente va comprando eso con inscripciones de demanda y uno lo que tiene que hacer es, venga, cancéleme la demanda. No, bueno, bien. Así como un poquito de sobremesa, la ley 1579 de 2012, artículo 64, ordenó o permitió la cancelación de medidas cautelares. Perdónenme un momentico. La cancelación de medidas cautelares que llevaran más de 10 años inscritos, pero esos 10 años se empezaban a contar 10 años después de la vigencia de la ley. Entonces esto empezó a regir en el año 2022. Yo no sé si hace 8 días les hablé sobre el tema, pero allí hay digamos que un problemita porque la norma dice que eso solo lo puede solicitar la persona que esté legitimada para hacer esa solicitud. Entonces hemos tenido solicitudes, por ejemplo, yo tengo que tener es un interés legítimo y no un interés jurídico para esta solicitud. Entonces, por ejemplo, yo necesito inscribir un embargo sobre un predio, un embargo con acción personal, pero sobre el predio hay inscrito hace 15 años un embargo con acción personal. Entonces yo ahí tengo un interés jurídico, mas no un interés legítimo. Entonces no puedo solicitar la cancelación de esa medida porque es que no tengo un interés legítimo. El interés legítimo lo tiene, por ejemplo, los herederos. ¿Sí ve? Que necesitan registrar la sucesión. Entonces pueden pedir la cancelación de la medida. Pero no una persona que tenga un interés jurídico porque la norma fue clara al establecer que hay que tener un interés legítimo. Por Doctor, ¿y un ejemplo, acreedor, por ejemplo? perdón, doctor. ¿Un acreedor podría hacerlo? No, en mi concepto no. No. Por lo que le digo, mire, el interés legítimo es un concepto que nació a partir de la tutela, del derecho de tutela. ¿Ya? ¿Quién está legitimado para hacer la solicitud del derecho? Pues quien se está viendo vulnerado sus derechos. Pero no es el que tenga un interés jurídico. Porque el que tiene un interés jurídico no puede interponer una acción de tutela. Porque es a quien tenga el interés legítimo. Entonces el concepto de interés legítimo es diferente al concepto del interés jurídico. Por eso acá en esa norma hay que tener cuidado de quién solicita la cancelación de la medida.
Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Pasemos que estos actos son mera publicidad. Otro. Pasemos, sigamos. Bueno, bien, hablemos solo un poco de la falsa tradición. Pasemos ahí. Doctor, Listo. perdón, buenas tardes. Una pregunta. Ahorita Sí, que claro. hablabas de las medidas cautelares, yo había puesto, pues hay como un datico en el chat donde tú nos dijiste ahora que la oferta de compra saca el bien del comercio, pero tengo entendido que no para las sucesiones. ¿Cómo funciona este tema ahí? Porque pues, o sea, sí había un pronunciamiento de la superintendencia y pues incluso se hicieron cancelar anotaciones en varias oficinas de registro por el tema, devolver anotaciones que habían sido invalidadas por este tema de que las sucesiones sí se pueden registrar cuando hay oferta de compra. No. Voy a decir por qué no. Además que hay norma expresa de no registrar medidas cautelares ni transferencias del derecho de dominio. Pero te voy a decir por qué. Porque es que la oferta de compra lo que busca es que le hagan la oferta de compra al titular del derecho real de dominio del inmueble, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando esa persona fallece? Entonces, hay que hacer la sucesión, pero entonces la entidad que está haciendo la obra, pues tiene que notificarle entonces nuevamente la oferta de compra a los herederos. Pero tiene que modificar esa oferta de compra también en la oficina de registro. Entonces, habría que hacer todo junto, si es que es el caso. Porque si, por ejemplo, el proceso de sucesión es por vía judicial, los señores de la obra lo que pueden decirle al juez, mire, juez, ahí le pongo tanta plata que corresponde a ese inmueble. Que eso es lo de la oferta de compra. Doctor, pero precisamente a eso me refiero, porque incluso pues con Dabeiba y con oficinas se hizo nuevamente que activaran la anotación de la sucesión por un concepto de la superintendencia donde decía que la sucesión no es un acto comercial, entonces por ende es simplemente darle como un saneamiento al folio. ¿Cómo puede interpretar uno eso? Ahí llegué como a una confusión, incluso la superintendencia sacó esa resolución que fue en el 2021. ¿Como un concepto? No, sacó resolución, la resolución 6744 de 2021, pero Pues nunca pudo entender en bien una esa segunda parte. instancia. Sí, señor, o sea, habían como invalidaron la anotación y luego nuevamente solicitaron pues ya segunda instancia. Una apelación. No, Ajá, listo. sí, Y uno podría decir, venga, es que cuando la norma dice que no se podrán hacer enajenaciones, ¿cierto? Entonces uno tiene que establecer, venga, ¿y qué significa el término enajenar? Ah, el término enajenar es transferir el derecho de dominio, ¿cierto? Y cuando yo digo transferir el derecho de dominio, pues es un acto voluntario. Y obviamente la sucesión por causa de muerte, pues no es un acto voluntario en la transferencia del derecho de dominio y pudiera uno decir, entonces los actos de sucesión podrían inscribirse, pero es que el problema aquí no es frente si podrían inscribirse o no, porque entonces, ¿cómo queda el folio frente al proceso de la oferta de compra? Porque entonces la oferta de compra está hecha a una persona, pero ahora hay otros titulares de derecho real. Doctor, discúlpeme si me equivoco. Ok, ya Yo te tengo entiendo, entendido que doctor. ahí se escribiría la sucesión porque es una, digámoslo así, es como una transferencia por ministerio de la ley. Ya tendría que replantearse la oferta de compra, porque no tenía sentido que se siga con el proceso como tal de la oferta de compra cuando el causante no va a poder firmar. Quienes van a firmar son la entidad pública lo que va a hacer es decir, venga, entonces yo ahora cómo sigo, yo tengo que seguir con los herederos, pero cuando yo sé que son herederos, tiene que haber la sucesión, entonces tiene que haber como digamos, o sea, que se haga al tiempo tanto lo de la oferta de compra como la sucesión. Porque es que mire que al estar la oferta de compra, quien ya no es propietario, entonces los herederos pueden decir, yo voy a vender.
Y entonces yo le digo, no puede porque hay una oferta de compra. Y me dice, sí, pero no está a nombre mío. Entonces la pregunta es, ¿podrían vender? Y No, evitarse la oferta de compra. Sí, ve, o sea, es un problema ahí como de fondo, pero que yo veo que se puede arreglar muy fácil con la entidad. Porque igual la oferta de compra va porque va, y la obra va porque va, bien sea que lo expropien por vía administrativa, pero ellos tienen que hacer es contra quién, para que les quede bien hecho el proceso, contra quién hacen el proceso o a quién le están haciendo la oferta de compra. Si ya te entiendo, doctor. O sea que la oferta de compra tendría que ser cancelada o inscrita también a herederos indeterminados. Determinados, indeterminados. O solo cancelada y hacerla nueva. Tú no le puedes hacer una oferta de compra a personas indeterminadas. Si ves, por eso te digo, entonces tiene que ya haber unos herederos. De todas formas, yo no creo que haya problema con la entidad, porque la entidad va a decir, ah, bueno, listo, si ya hay una sucesión, pues venga, yo les hago la oferta de compra a ustedes. Y ordenará la cancelación de la una y la inscripción de la otra, no sé. Pero pues, pienso que con ellos, no obstante, doctora, yo soy un respetuoso total de las decisiones de la segunda instancia de la superintendencia. Y si la superintendencia dice que se puede en una segunda instancia, yo para qué me pongo a pelear con la superintendencia y con el usuario. Yo lo registro, sino que le digo, lo que creo es que va a haber problemas posterior para esos herederos. Y lo mismo lo que le digo, y si les da por vender, ¿y yo qué digo entonces? Que el predio tiene oferta de compra, pero a otra persona diferente a los titulares. Claro, doctor. Sí, ¿Sí me entiendes? Es un sí, tema señor. de Sí, te entiendo. Muchas gracias. Así lo estableció, hay que respetarlo, porque además ya es doctrina de la superintendencia. ¿Sí ves? Pues ahí Muchas gracias, doctor. Sí, señor. Bien. La venta de cosa ajena, pues cuando yo no soy el dueño y dispongo de algo, pues se convierte en una venta de cosa ajena, que ustedes saben que en nuestro ordenamiento jurídico es válido. La siguiente, por favor. Y se identifica con el código 06. Bien, digamos que aquí les voy a explicar esto rápido porque se nos hizo tarde y el doctor me va a regañar. Lo que quiero es que quede claro el concepto. La venta de cosa ajena, como en este caso la venta de derechos herenciales, pues la hace el hijo del señor que falleció o lo que sea. Pero es común, digamos, o ha sucedido, que miren que aquí este señor Ricardo es quien adquiere esos derechos herenciales en la sucesión del señor Jorge Humberto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que después viene una venta de Ricardo Peromigue que tiene código 1, como si fuera pleno dominio. Y esto no puede ser porque yo no puedo transferir más de lo que tengo. Y si yo lo que tengo son derechos y acciones en una sucesión, pues yo aquí no puedo vender pleno dominio. Entonces, esta anotación, digamos que no la puede uno entender como en pleno dominio, sino que tiene que entenderla también como en falsa tradición. Pasemos a la siguiente, por favor. Miren que aquí Ricardo le transfiere los derechos y acciones, no dominio, mire que sigue siendo el código 6 de falsa tradición, a Mario Alberto. Y luego, para poder corregir esa falsa tradición, Mario Alberto hace la sucesión del señor Jorge Humberto, que es de donde nacieron los derechos herenciales. Y entonces, haciendo esa sucesión, él se vuelve subrogatario de esos derechos herenciales y corrige la tradición del inmueble y ahí sí puede quedar en código 01 para la sucesión. ¿Sí ven? Entonces, la falsa tradición se da, pero hay la forma de corregirla, por lo menos en la compraventa de derechos y acciones. Hoy en día, ver compraventas de cosa ajena, no. La mayoría de las falsas tradiciones son venta o adjudicación en sucesión de derechos y acciones, o de gananciales, pero no venta de cosa ajena. Entonces, casi todas están referidas a una sucesión. Y esa es la falsa tradición y esa es la forma. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que siempre va a aparecer ese código 06. En estas diapositivas hay un error. Por ejemplo, en la venta de derechos y acciones no puede haber X de propietario. Está la I. Tiene que haber es una I de dominio incompleto. Pero bueno, de eso se trata. Doctores, yo no sé, doctor, qué preguntas contestamos porque ya son las 6:10 y pues ahí corriendo mucho llegamos hasta aquí. Doctor, hay unas preguntas en el chat que si usted quiere mirarlas,
son bastante interesantes. Vi que hubo como inquietud en cuanto a lo de la prelación de embargos, en cuanto a esa prelación de crédito judicial de los laborales y los de alimentos. Veo que hay algunas, digamos, como el manejo de remanentes de procesos ejecutivos, etcétera. Pero yo creo que esta, no sé si, doctor, nosotros tenemos ahorita una capacitación con el doctor, con el magistrado doctor Sarasa en este Sí. tema de prelación de embargos. Y Ok. avanzamos mejor de pronto un poquito más, unos minutos más, unos 10 o 15 minutos más, si usted bien lo tiene, en el tema mejor del certificado de tradición y lo aprovechamos No, a usted, yo doctor. quería llegar como hasta ahí, que son los actos de falsa tradición. Por favor, colócale siguiente. Más. Bueno, no, de esto ya hablamos, de los folios de mayor extensión. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería, con el respeto del señor moderador y del magnífico profesional que nos está dando esos valiosos conceptos, quiero insistir con la pregunta, con el mayor respeto, porque quiero que nos quede absoluta claridad. Lo que pasa es que en el derecho civil existe una prelación de créditos donde el proceso ejecutivo, el ejecutivo hipotecario está en el tercer nivel y lo que son los laborales y los alimentos están en el primero. Y el doctor hizo una diferenciación entre la prelación de créditos judiciales y la preferencia en materia registral. Por eso yo quisiera que de pronto volviéramos a insistir sobre el tema, porque pues creo que debe quedar absolutamente claro, porque lo que le entendí es que en materia registral, así hayan inscritos embargos de alimentos y laborales, prima el hipotecario por encima de ellos, y eso me dejó sumamente preocupado y me gustaría que el doctor de pronto nos especifique un poquito más sobre el tema. Bueno, bien, doctor, tal como usted lo está planteando, es que vuelvo y le reitero, el concepto de prelación de créditos, de qué crédito se prefiere a otro, es un concepto de procedimiento judicial. ¿Ya me hago entender? Para el juez, permítame le explico bien, para el juez debe prevalecer el crédito de alimentos sobre el crédito hipotecario. ¿Sí? Y eso es prelación de créditos allá, en el reclamo que yo hago ante la justicia. ¿A quién le deben pagar primero? Ah, hay un orden de prelación de esos créditos. ¿Y quién está primero? Ah, que los primeros son los de alimentos. Listo, entonces a ese hay que pagarle primero. Por eso yo le decía, si hay un proceso hipotecario y llega a la oficina de registro, y ya el concepto en la oficina de registro no es de prelación de créditos, sino de prevalencia de embargos, entonces es qué embargo debe quedar registrado en el folio. Ah, si hay un embargo en el proceso de alimentos, para la oficina de registro, para el derecho registral, eso es un embargo con acción personal. Independiente de la prelación que tenga ese crédito en los juzgados, donde se estén tramitando esos procesos, para la oficina de registro prevalece la inscripción del embargo con acción real. Porque además, sí señor. Doctor, qué pena, disculpe, le interrumpo. Tranquilo. En materia judicial, pues el fundamento de eso está por allá a partir del artículo 2495 del Código Civil. ¿Cuál sería el fundamento para que prime ese hipotecario sobre los otros embargos en materia registral? El mismo Código General del Proceso. Usted me disculpa, acá no lo tengo, pero la misma norma establece esa prevalencia. Cuando dice que decretado un embargo en el proceso con acción real, se notificará al registrador y dice, y este se inscribirá aunque se haya inscrito otro en el proceso ejecutivo. Es el mismo Código General del Proceso el que establece esa prevalencia de embargos. Y además dice, en este caso se registrará el real y se cancelará y se le comunicará al juez del que se cancela el embargo.
Es que no tengo acá, doctor, el Código General. Señor. Pero, doctor, yo quiero que quede claro esto. Pero eso no significa que el hecho de que se registre el embargo con acción real, desplazando el embargo con acción personal decretado en el proceso ejecutivo de alimentos, que el proceso de alimentos esté por debajo del proceso con acción real. Por eso le digo, si a mí como abogado me pasa eso, pues yo lo primero que le digo al juez de conocimiento del proceso de alimentos es comuníquele al juzgado que lleva el proceso con acción real que aquí se está tramitando un embargo y que si llega a haber un remate me paga a mí primero. Y ahí es donde hay la prevalencia del crédito, doctor. Pero no en la oficina de registro, es lo que quiero decir. No sé si es claro, doctor. Listo, doctor, muchas gracias. Profundizaré en el Código General del Proceso sobre el tema. No sé si de pronto recuerde puntualmente el artículo, pero de no ser así, Doctor, pues vamos a profundizar en cuando él. está en las medidas cautelares de los procesos hipotecarios, ahí está. Doctor Boada, le iba a señor. preguntar algo. Es que yo quisiera que usted nos compartiera la carátula del libro y el índice más o menos de qué trata, porque también podríamos encontrar allí todas esas respuestas y dónde podríamos Sí. obtener la publicación, qué precio tiene, qué bueno sería, porque cada que hay un lanzamiento del libro lo apoyamos desde el colegio. Ok, gracias, doctor. No, yo ya le mando, doctor, una... Mire, yo le había mandado a usted, doctor, inicialmente una, donde está la foto del libro y dice qué temas tiene. Sí, yo la tengo, la voy a subir entonces. Eso. Quienes ahí, estén interesados en la mismo, publicación, me escriben, yo ya les escribí mi teléfono en el chat. Eso, Y en el número de teléfono, quien esté interesado, pues me escribe y me dice, estoy interesado en el libro tiene un costo de 100.000 pesos. Doctor, pues podría regalar su correo electrónico donde le pudiéramos escribir para pedir el libro o a un teléfono. No, el teléfono 300 775 92 23. Sí, señor. 300 775 9223. Sí. Fernando Boada. Doctor, ¿el libro lo envían, perdón, a cualquier parte del país? Sí, señor. Solo que aumenta el costo de lo que cuesta el envío. Pero también lo puede poner que paguen contra entrega, doctor, que consignen a un número y allá que reciban y contra entrega cuando llegan el envío allá. Les advierto que es una buena publicación. Yo ya tengo la primera edición, no he adquirido la segunda y nos ha servido mucho con la oficina pues para el litigio, para información, para el estudio de títulos. Doctor, son las 6:18, nos pasamos algunos minutos, lo disfrutamos bastante. Próximamente les vamos a estar informando los nuevos eventos, los nuevos cursos de formación, las capacitaciones. Quienes quieran vincularse al colegio, quienes quieran proponer temas, por favor me escriben a mi WhatsApp, ahí les escribí el teléfono mío y bienvenidos, les mandamos la grabación, les mandamos el libro, los invitamos a los próximos cursos, los inscribimos al colegio, etcétera. Ahí les quedó apuntado y lo voy a apuntar nuevamente. ¿Sí? Doctor Gerardo, sí. Me gustaría proponer de pronto, ¿por qué no se hace un seminario sobre esto? Sí, le cuento una cosa. Siempre le estamos preguntando a nuestros afiliados qué tema les gustaría. Por ejemplo, si es un tema de derecho procesal civil, ahora con la reforma que hay al régimen pensional, también ya tenemos previsto una capacitación con una juez laboral y litigante. Todos estos eventos son gratuitos, son sin ánimo de lucro, son con fines institucionales, formativos y para los afiliados del colegio. Entonces, claro que sí, nos escriben, ahí les dejé el teléfono y nos proponen temas. Okay. Doctor Fernando Boada, queremos darle las gracias. Gracias por compartir su conocimiento y su experiencia. Gracias por estar siempre apoyando
la colegiatura, los que quieran que los ingresen al grupo de chat. Hay un grupo de difusión jurídica. Ese grupo diariamente publica las novedades jurisprudenciales, diariamente los cambios normativos, los eventos, los cursos. Se inscriben. Sí, escriben al número del teléfono que les escribí y les enviamos el enlace. Gracias al doctor Miray, que nos acompañó, y al doctor a Geraldine Cardona, que siempre nos apoya en la parte técnica y logística, y al doctor Ignacio, el miembro de Junta Directiva. Gracias a todos por acompañarnos. El evento ha quedado grabado. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Doctor, una última Doctor Gerardo, cosa. muchas gracias. Sí. ¿Alguien va a preguntar algo? No, doctor, que le quería decir una última cosa. Quiero agradecerle pues la oportunidad que me dio el colegio de dirigirme a los compañeros. Gracias a usted por la capacitación. Que por favor me disculpen pues por la irresponsabilidad de tratar de transmitir esto en tan poquito tiempo, porque estos son temas que deberían gastarnos mínimo un día o 2 días para hablarlos, pero pues la idea es como tener algunos, traté de sacar lo más suprimido que pude. Les agradezco a todos su atención, al doctor Gerardo Bernal por la oportunidad, y en lo que yo le pueda servir, doctor Gerardo, al colegio. Doctor, usted me perdona antes de retirarse, que tengo 2 manos levantadas. Tenemos Señor. a Giovanni y a María Cecilia Alarcón. Primero las damas, María Cecilia, ¿qué nos quiere contar? Y luego Giovanni. Bueno, veo que dejaron la mano levantada y se retiraron. Giovanni y María Cecilia Alarcón. Bueno, sí, muy buenas noches. Bien, no, yo sí estoy presente. Hágale, doctor, pues. Muchas gracias por su disertación. Ha sido muy llenadora para todos nosotros, creo. Bueno, por lo menos para mí sí. Mi pregunta para el doctor conferencista es muy sencilla. Una vez cancelada unas anotaciones de venta de cosa ajena, esa persona que había comprado esa cosa ajena, ¿en qué términos queda? Eso debido a un proceso de una suplantación que pues estuve manejando en un proceso penal. Suplantaron al propietario del inmueble, el que lo suplanta, bueno, el comprador en la suplantación se lo vende a un tercero y ese tercero a una tercera persona nuevamente. Las anotaciones fueron canceladas todas desde la primera venta, pero ahora este cliente pues se encuentra con el problema de que el inmueble está ocupado. Bueno, construyeron una casa en ese inmueble y pues él está en ese mare magnum. Muchas gracias por su atención, doctor, y muchísimas gracias por su... Doctor, el tema es, desde el punto de vista jurídico, en el proceso penal ordenan cancelar la inscripción de todos esos documentos fraudulentos. Y es decir, el inmueble vuelve y queda en cabeza de su legítimo propietario. Hasta ahí no hay problema. Ya el problema de la posesión y de la construcción sobre ese inmueble ya lo tiene que decidir, no sé, con interdictos posesorios o yo no sé, iniciar sí un proceso de perturbación de la posesión para que pueda recuperar su inmueble. Yo lo que les repito, esto que hablo son puras bobadas porque yo nunca he litigado y es lo que creo que se debe hacer. Pero el señor, al ordenar la cancelación de la inscripción de esas anotaciones o de esos registros por parte del juez penal, pues el inmueble queda nuevamente en cabeza de él. Ya, ahora recuperar la posesión sobre el inmueble, pues ya es otra clase de procesos de carácter civil que tiene que iniciar el señor. Pero las anotaciones en el folio, doctores, nunca desaparecen. Las anotaciones quedan ahí y quedarán dejó sin validez o se cancela, pero siempre van a seguir apareciendo en el folio. Pero obviamente la situación jurídica pues, del inmueble no la va a indicar esas anotaciones como tal. En ese caso, que fueron canceladas por orden judicial. Claro, porque hace parte de la historia del inmueble, ¿no? Correcto.